A veces, en la Constitución española, un solo artículo, con apenas unas pocas líneas, es capaz de definir algo tan enorme como la relación entre el poder militar y la democracia. Hoy vamos a meternos de lleno en el artículo 8, a desgranarlo, pero que entendamos bien cómo esas pocas palabras sostienen uno de los pilares fundamentales del Estado. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Para cualquier democracia moderna esto es clave. ¿Cómo se asegura un país de que su ejército lo proteja, pero que a la vez no se convierta en una amenaza? La respuesta a eso, bueno, pues revela muchísimo sobre los valores de ese país. Y en el caso de España, justo después de la transición a la democracia, esta pregunta era, si cabe, todavía más importante. Pues bien, para España esa respuesta tan crucial la encontramos en un texto muy conciso pero redactado con un cuidado exquisito. Hablamos, por supuesto, del artículo 8 de la Constitución de 1978, así que, sin más, vamos a analizarlo a fondo. Y aquí está. Este es el texto. A primera vista puede parecer bastante directo, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía, defender el ordenamiento constitucional. Ok, pero cada una de estas palabras tiene un peso histórico inmenso. Así que vamos a hacer precisamente eso. Vamos a deconstruirlo, a desmontarlo pieza por pieza para ver qué significa todo esto en realidad. Venga, pues lo primero es lo primero. Antes de entrar en misiones y en leyes, hay que saber, ¿de quién estamos hablando exactamente? La Constitución es muy lista en esto. Antes de asignar una tarea te dice con total claridad quiénes son los actores. Y el artículo arranca identificando al sujeto, sin rodeos, las Fuerzas Armadas. Parece una obviedad, pero es que esto es fundamental porque no deja ni un resquicio para la ambigüedad. Estamos hablando de una institución del Estado muy específica y perfectamente definida. De hecho, es que la propia Constitución lo detalla. ¿Quiénes son? Pues sus tres ramas, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Al enumerarlos así, de forma tan explícita, lo que hace es anclar esa definición a la estructura militar real del país. No hay más. Vale, ya tenemos el quién. Ahora vamos al meollo del asunto, al núcleo del artículo, el qué. ¿Cuál es su misión exactamente? Y aquí viene lo interesante. No es una sola tarea, no. Es un mandato que se apoya, como vamos a ver, en tres pilares fundamentales. Fijaos bien en la frase. La misión es triple. 1. Garantizar la soberanía e independencia de España. 2. Defender su integridad territorial. Y 3. Defender el ordenamiento constitucional. Cada una de estas partes es un pilar, y los tres juntos, pues forman la base de lo que debe ser el ejército en la España democrática. Así que vamos a verlos uno por uno. El primer pilar, mira claramente hacia afuera, hacia el exterior, proteger la soberanía. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues básicamente asegurar que España tiene la capacidad de gobernarse a sí misma, de tomar sus propias decisiones sin que nadie de fuera venga a decirle lo que tiene que hacer, libre de injerencias externas. Pasamos al segundo pilar, que es, digamos que es más físico. Se centra en la defensa de las fronteras, del territorio, del espacio aéreo, de todo lo que es España, vaya. Protegerlo contra cualquier agresión que venga de fuera. Esta es, por así decirlo, la función de defensa de toda la vida, la más clásica que se le puede atribuir a un ejército. Y aquí, ojo, porque llegamos al tercer pilar, que es absolutamente crucial y que, a diferencia de los otros, mira hacia adentro. Hay que pensar en el contexto. Estamos en 1978, saliendo de una dictadura. En ese momento esta frase era revolucionaria, porque lo que establece es que la misión del ejército no es imponer un orden, el suyo, sino defender el sistema democrático, el Estado de Derecho, las libertades, todo lo que la propia Constitución establece. Muy bien, ya hemos visto el quién, las Fuerzas Armadas, y el qué, su triple misión. Pero nos falta una parte igual de importante, el cómo. ¿De qué manera deben llevar a cabo esta misión? Pues la respuesta, la garantía definitiva, está en la segunda cláusula del artículo 8. Ahí es donde se establecen el marco legal y los límites de su actuación. Este punto es clave. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar. ¿Qué significa esto? Pues para empezar, que el ejército no se inventa sus propias reglas. Su organización depende de una ley orgánica. Y esto no es cualquier ley, ¿eh? Requiere una mayoría parlamentaria reforzada, lo que asegura que haya un consenso político muy amplio. Y lo más importante de todo, siempre conforme a los principios de la presente Constitución. Este esquema visualiza la diferencia a la perfección. Es que no puede estar más claro. Por un lado tendríamos un poder arbitrario, un ejército que va por libre, que opera fuera de la ley. Y por otro, lo que establece la Constitución, un poder constitucional. Es decir, un ejército que es un instrumento del Estado democrático y que, por tanto, está sujeto a sus leyes. La diferencia, es abismal, es la que hay entre una fuerza de ocupación y un ejército democrático. Y el punto al que queríamos llegar es exactamente este.
La idea crucial es que las Fuerzas Armadas son un instrumento del Estado de Derecho. Punto. Su lealtad no es hacia una persona ni hacia una ideología, su lealtad es a la Constitución, que es la que nace de la voluntad del pueblo. Dicho de otra manera, están subordinadas al poder civil que ha sido elegido democráticamente, y eso lo cambia todo. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Ahora vamos a hacer como en un puzzle. Vamos a unir todas las piezas que hemos ido viendo. Hemos desgranado el artículo y al volver a juntarlo todo, se ve con una claridad meridiana cuál es el diseño completo y el propósito final de este texto tan fundamental. Este resumen es perfecto para que no se nos olvide nada. El quién, ejército de tierra, armada y ejército del aire. El qué, esa triple misión de proteger soberanía, territorio y la propia Constitución. El cómo, regulados por ley orgánica y siempre sujetos a los principios constitucionales. Y la idea central de todo, el principio que lo rige todo, el ejército sirve al orden constitucional, y no al revés. Las Fuerzas Armadas son garantes de la democracia, no una amenaza. Su poder nace de la Constitución y, por tanto, está limitado por ella. Y así es como llegamos al final. Es increíble pensar cómo unas pocas líneas elegidas con un cuidado exquisito logran algo tan extraordinario, ¿no? Encapsular ese pacto vital entre una nación y quienes la protegen. El artículo 8 no es solo una ley más en un papel, es en realidad la brújula que asegura que la fuerza esté siempre, siempre al servicio de la libertad.